Buenas noches. Compañera. Buenas noches. Buenas noches, hijas, ¿cómo están? Qué gusto volverlas a escuchar. Vamos a esperar 2 minutos más para poder ver a más de sus compañeritas ingresando. Me van a disculpar que estoy en otro lugar y no tengo la pared como quisiera. Así vamos a empezar. Me van a disculpar también el rostro, recién he llegado de viaje. ¿Está bien que esperemos unos minutos más o empezamos? Sí, creo, ¿no? Ya podemos empezar. Muy bien, creo que ya podemos empezar, chicas, ¿no? A ver cuántas vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Muy bien, vamos preparando el material y vamos empezando. Voy a presentar el material de esta noche. Uy, ¿qué pasó? No me permite presentar. Señorita responsable del Zoom, por favor, permítame presentar el material. Sí, yo estoy Buenas noches, disponible. Miss. Buenas noches, hijas, ¿cómo están? Qué gusto volverlas a escuchar, volverlas a ver. Buenas La noches, ya vida puede continúa. compartir. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Se observa el material? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Bien, me van a disculpar, recién llego de viaje, así que estoy todavía con el rostro desencajado. Muy bien, estudiantes, esta noche vamos a continuar con nuestra asignatura y el tema de esta clase es la lectura, tipos y niveles de acuerdo al sílabus que se me ha entregado. Ante todo, disculparme porque la semana pasada no pude estar con ustedes debido a situaciones familiares. Lamentablemente perdí a mi padre en una provincia bastante lejana, Purímac. Tuve que viajar allá a acompañar a mi mamá y recién hoy estoy llegando a cumplir con la tarea que se me asignó. Las disculpas del caso, y yo sé que me entienden y gracias a la institución que me brindó su apoyo moral. Entonces, queridas estudiantes, vamos a empezar con la actividad del día de hoy, con las siguientes preguntas para recoger los saberes previos, ¿ya? A ver, ¿cuáles serán los saberes previos? A ver, chicas, ¿qué opinan? Vamos a conversar, vamos a dialogar. Ya como sabemos, la primera norma de convivencia es dialogar, participar de manera respetuosa con nuestras compañeritas, ¿ya? Entonces, primera pregunta de esta noche. Chicas, ¿qué opinan? ¿Qué es la lectura? A ver, vamos a participar y Miss, ¿puedo hablar? Sí, hija, muy bien, Karina. Buenas noches, Miss. Lamento el pérdida de tu padre, Miss. Así es la vida. Todos vamos a ir en ese sitio. Todos estamos en ese camino, Miss. Solamente Dios me dijo que le proteja en todo, Misita. El tema de la lectura, ¿qué es la lectura? Es leer un tema, ¿no? Escoger un tema y entender lo que dice, ¿no, Miss?
y entender lo que dice y escuchar, analizar y de un texto, ¿no? De un texto, de un cuento, Miss. O sea, lo que yo entiendo de una lectura, Misita. Bien, Gracias. Karina, muy bien. ¿Alguien más que pueda participar? Que podemos entender de un texto, una lectura, un cuento, nos dice Karina. Muy bien, Karina. A ver, vamos a participar. Recuerden que cuando ustedes van a ir a observar las sesiones de aprendizaje, van a realizar actividades pedagógicas, ustedes lo primero que tienen que recoger son los saberes previos de sus niños, ¿no? Para poder empezar una actividad. Y es importante que los niños participen. Entonces, para mí también es muy importante su participación. Parece que no hay nadie. A ver, solamente está Karina en clase. A ver, en el chat, ¿qué dice? A ver, aquí escribió alguien. Muy buenas noches. A ver, te escucho. Hay 3 participantes que están con sus manitos levantadas. Excelente. A ver, participamos. ¿Qué es la lectura? Buenas noches. Mis buenas noches. La lectura, pues, es una habilidad que tiene relación con lo de escuchar, hablar y escribir. Es un proceso de comunicación que tiene autor, ¿no? Que es de la lectura, el emisor, todo. Los códigos, las ideas. Gracias. Bien, muy bien. Muy buena participación. A ver, ¿alguien más? Buenas noches. Maestra. Buenas noches, Nivarna. Nivarna, ¿verdad? Sí, maestra, buenas A ver, noches. mamita. Maestra, para mí la lectura es el comprender un texto cuyo fin creo que es codificar o entender, ¿no? La información que nos quiere dar el que ha escrito, el escritor. Muy bien, es la información que nos da a conocer el escritor, ¿no? La información que él ha realizado. Muy bien. Ahora, ustedes me podrían responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la lectura? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre, hijita? Basán Oblitas, Geraldine. Muy bien, Basán. Para mí la lectura es importante porque nos nutre, ¿no? Nos nutre de mucha información, de lo que pasa al día o de algo importante que queremos conocer, ¿no? Por ejemplo, en los libros, en los periódicos, en cartas, en diferentes medios podemos informarnos, ¿no? Y a eso le llamamos una lectura, cuando comenzamos a leer párrafos, palabras, frases. Muy bien, estudiante Basán. ¿Quién más quisiera participar? ¿Por qué es importante la lectura? Miss, buenas noches. Buenas noches, soy Wendy. Elizabeth. Elizabeth, por favor. Buenas noches. Miss, la lectura para mí es muy importante, ¿no? A través de la lectura mejoramos el lenguaje y nos fortalece el conocimiento, ¿no? Alimenta también la imaginación. Por ejemplo, si leemos un cuento, ¿no? Entonces estamos alimentando de los niños, ¿no? Sobre todo, ¿no? La imaginación. Si tú le cuentas un cuento, entonces el niño se va imaginando, ¿no? Cómo es, por decir, si nosotros decimos, les voy a contar el patito feo, ¿no? Entonces el niño se imagina cómo es el patito. A través de la lectura y la comprensión, si nosotros vocalizamos bien, el niño nos va a entender, ¿no? La lectura es muy importante, Miss. Requeremos bastante conocimiento a través de ello. Gracias, Miss. Miss, buenas noches, soy Giovanna. Miss, ¿puedo participar? Sí, Giovanita, buenas noches. Miss, buenas noches. Muy bien. Acerca de la lectura yo entiendo, ¿no? Ya que dijeron mis compañeras, es muy importante la lectura, ¿no? Y mediante la lectura aprendemos también y también
cuando leemos, ¿no? Entendemos de qué se trata y muy importante también es nos nutre con el aprendizaje, ¿no? Eso sería mis. Gracias. Muy bien, ya hemos recogido algunos saberes previos de sus compañeras y a partir de esta situación entonces empezamos a desarrollar la actividad. Muchas de ustedes tienen las ideas muy precisas acerca de este tema, así es que con estos conocimientos previos ahora vamos a construir juntas el tema qué es la lectura y para qué sirve y cuáles son los niveles de la lectura que se trabaja en nuestro nivel inicial. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Puedo aportar algo, Miss? Muy bien, preciosa. A ver, ¿tus nombres? Janet Milagros, Miss. Janet Milagros. Miss, ¿por qué es importante la lectura? Es muy importante porque nos ejercita el cerebro, nos ayuda, ¿no? Para poder estudiar y aprender, Miss. Muy bien, está bien. Miss, Excelente. buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Miss. Quisiera dar mi opinión acerca Muy bien, de la lectura. Ya, Magali. La lectura es muy importante porque enriquece nuestro vocabulario. Nos facilita para tener una buena ortografía. Y también es muy importante porque si nosotros leemos con facilidad, nos es más fácil adquirir nuevos conocimientos. Conocemos, quizás nos dedicamos a la lectura y no vamos a ser ignorantes de repente en cualquier tema que nos pregunten. Siempre es bueno porque siempre enriquecemos todos los conocimientos que nosotros queremos. Eso sería mi opinión. Muchas gracias. Muy bien, Magali, el incremento del vocabulario, está muy bien. Hasta ahí quedamos, chicas, y luego las restantes que han levantado la manito van a seguir participando con las siguientes actividades que vamos a ir realizando, ¿ya? Muy bien, la participación, y continuamos con el siguiente material. Ya. Entonces, ustedes dijeron algunas ideas claves y precisas, y ahora vamos a dar lectura de este primer párrafo. ¿Quién lo quisiera hacer? A ver, vamos a invitarlas a algunas de ustedes que quisiera realizar la lectura de este primer párrafo. Miss, yo, buenas noches. Muy Miss. bien, Nancy. ¿Cómo estás, Nancita? A ver, Nancy. Bien, Miss. ¿Qué es la lectura? La lectura es un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante lenguaje visual o escrito. El lector se enfrenta a ciertas palabras, números o símbolos, los traduce en información dentro de su mente, los decodifica y aprende. Continuamos. A ver, hasta ahí. Vamos a analizar juntas. ¿Qué es la lectura en sí entonces? Dice que es un proceso. Es un proceso de nivel cognitivo muy alto, en el cual un individuo o una persona conoce cierta información de lo que observa, porque es la visión el que observa, ¿no? Lo que observa y percibe lo que está en la hoja o en el papel o en el libro o en el cuaderno. ¿Qué observa? Observa una imagen visual o una imagen escrita. Visual, ¿cuál podría ser? Imágenes, figuras. Y escritas son los gráficos que nosotros realizamos. Entonces, este individuo observa, percibe esto e inmediatamente esta información se lleva al cerebro y en ese proceso del nivel cognitivo muy alto, decodifica aquello que vio y observó para luego poder emitir a través del lenguaje oral lo que está percibiendo. Entonces, la persona va a decodificar para luego poderlo explicar o decir verbalmente. Muy bien. El segundo párrafo, querida Nancy. Además, la lectura es comprender y este acto implica el ejercicio de habilidades mentales superiores tales como predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otros. Santiago Castillo y Ruiz, 2005. El acto lector aporta conocimientos previos, establecer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que se sugiere, para finalmente construir significados posibles. De acuerdo a esto,
La lectura no solo depende de la construcción del texto, sino que involucra al lector, sus saberes, su visión del mundo, adaptándola al contexto en que se lee. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué has entendido, querida Nancy o alguna compañerita, acerca de este pequeño párrafo que ha dado lectura? ¿Quién quisiera explicarnos? Mire, estamos hablando de este tema de la lectura, porque es importante la lectura. Si ustedes me dijeron en sus saberes previos que es comprender y entender cierta información que nos da un autor o un escritor, y además en el párrafo anterior decimos que es decodificar aquello que observamos, puede ser un lenguaje, un símbolo, un gráfico o algún escrito. Entonces, ¿qué es lo que podemos comprender y entender de este párrafo que ha leído Nancy? Lo que decían ustedes, ¿no? Decimos que la lectura es un proceso o es una habilidad mental superior. Si nosotros no leemos, como decía alguien antes al inicio de la actividad, no leemos, no vamos a buscar información y no vamos a conocer información y no vamos a incrementar nuestro vocabulario. Mientras más nosotros desarrollemos la lectura o tengamos esta habilidad o tengamos este hábito lector, nosotros podemos incrementar información y podremos guardar información en donde en nuestros procesos mentales, como son la memoria a corto plazo o memoria a largo plazo, dependerá de cuánto interés tenga yo por la lectura. Si yo tengo un interés muy alto sobre alguna lectura, esta será guardada en mi memoria de largo plazo. Y en algún momento, en alguna evaluación, en alguna entrevista o en alguna conversación con alguna amiga, yo puedo sacar esta información de aquello que leí y poderlo informar. Pero si esa lectura no me gustó, solamente la pasé así de corrido, entonces esto solamente va a la memoria de corto plazo y solamente dura por algunos días. Te conversan de aquí a un mes, ¿qué entendiste o qué sabes de aquello que leíste? No podríamos dar información, ¿no? Dependerá de cuánto interés le ponga yo a la lectura que estoy realizando. Además nos dice que el acto lector aporta conocimientos previos, ayuda a establecer hipótesis y verificarlas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que dice esta oración en este texto que han leído? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, el patito feo, digamos, y el patito feo lloró y lloró, y yo les digo a los chicos, ¿por qué crees que lloró el patito feo? Porque se sentía triste. Los niños, porque son posibles hipótesis, porque se sentía triste. Otro dirá, ¿por qué más? Porque su mamá lo regañó. Porque se perdió. Porque se perdió. Diferente a otros. Porque era diferente a otros. Abre tu papá. Porque su mamá lo regañó, decía, ¿no? Entonces son posibles respuestas, posibles hipótesis de por qué está llorando este patito. Y a medida que el lector va leyendo el cuento, se va dando cuenta que esas hipótesis que él se planteó, esas respuestas que él se planteó, son correctas o incorrectas, porque va leyendo y dice, oh no, porque era diferente a todos. Entonces se elimina aquellas respuestas o hipótesis que había planteado para quedarse con aquella que le afirma la lectura. Por eso dice que aporta conocimientos previos, aporta al desarrollo de hipótesis y a la verificación de sus hipótesis. Elabora inferencias. ¿Por qué? ¿Por qué inferencias? A ver, ¿por qué creen ustedes que este patito era diferente a los demás? Porque era feo, Miss. Porque era feo. Un cisne. Porque era un cisne. No era un pato. Porque era un cisne y no un pato. A ver. Un pato. Muy bien. Entonces nos ayuda a inferir un texto. Para comprender lo que también por su color. También podríamos inferir que era por el color. Entonces, miren cuántas habilidades mentales nos ayuda a desarrollar el hábito lector. Mientras uno más lee, mayor información va a tener y va a poder plantear mayores respuestas o conjeturas frente a la lectura que va a realizar.
Entonces, en el final de este texto dice, ¿no? De acuerdo a esto, la lectura no solo depende de la deconstrucción del texto, sino que involucra al lector sus saberes, su visión del mundo, adaptándola al contexto en el que lee. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Por ejemplo, él lee El patito feo, pero el patito feo es podría ser de su contexto, puede ser, porque finalmente quizás él vive en el campo, vive con aves, vive cerca a un lago, a un río, entonces sus saberes previos se identifican con la lectura y se identifican con el contexto que él vive. Entonces su visión del mundo también va creciendo, porque él en el lugar donde él vive no hay cisnes, pero en su cuento, cuando él lee, observa en la lectura que hay un cisne. Entonces su mundo va creciendo. La persona que no tiene el hábito lector se encajona en un solo lugar, en un solo espacio. Su mundo se queda pequeñísimo frente a lo que hay fuera de ese mundo en el que él quiere quedar, ¿no? La persona que más lee conoce más y su mundo se amplía. Por ejemplo, ustedes son chicas de educación inicial. Si ustedes no leen, por ejemplo, ¿qué es la psicomotricidad? ¿Por qué es importante la psicomotricidad? ¿Qué materiales utilizar en la psicomotricidad? Su mundo profesional va a quedarse limitado. Mientras ustedes más lean, su mundo profesional va a ir creciendo porque ustedes van a poder conversar y dialogar con otras personas sobre los temas o cursos que tienen respecto a su carrera. Entonces, qué importante es el hábito lector. Y qué importante también es, antiguamente y ahora ya creo que muy pocos lo hacen, hacemos las fichas, y algunas quizás han hecho las fichas, cuando íbamos a la biblioteca, leíamos los libros y nosotros hacíamos fichas o resúmenes de aquello que nos interesaba recoger de la lectura. No sé si alguien tiene esa experiencia. Sí, maestra. Generalmente también esas fichas nos servían para lo que son las exposiciones, porque de una u Muy otra bien, manera, tal vez, claro, Ivana. poníamos algunas palabritas que se nos olvidaba, entonces la ficha era como una ayuda, ¿no? Que teníamos para poder seguir con la Exacto. correlación del tema. Muy bien, Ivanita. ¿Y qué escribíamos en esa ficha, Ivana? Las partes más importantes y resaltantes. Exacto, escribíamos lo más importante de la lectura que yo hacía. Escribíamos un pequeño resumen de aquello que yo entendía de la lectura, ¿verdad? Su audio. Maestra, su audio. Pena, discúlpeme. Entonces, Ivanita, muy bien, Ivana, como nos contaba Ivana, ella colocaba o escribía lo más importante de lo que había leído. Y es verdad, ¿no? Las fichas son nuestra ayuda memoria. Entonces, qué importante, chicas, es tener este hábito lector y no decir solamente en las reuniones con padres, tienen que leerle a sus niños, por favor, tienen que leerle a sus niños mientras el adulto, el modelo, no lo hace. ¿Ya, chicas? Entonces, por eso es muy importante tener en el aula de inicial, ¿qué cosa? ¿Qué sector? Biblioteca. El sector de la Por biblioteca. lectura. Pero así le colocamos. De la lectura. No, El no, rincón el de la rincón de la el rincón lectura, de cuentos. el rincón de cuentos. Muy bien. El rincón Ya, de mi hasta ahí estamos bien. imaginación. También leer, ¿cómo me dices, hijita? El rincón de mi imaginación. El rincón de la imaginación. Dependerá el título que le ponga el niño, ¿no? Porque el título no lo coloca la maestra. Cuando colocamos los rótulos en cada sector del aula, no coloca lo que la maestra desea o lo que la maestra cree que suena bonito, sino el estudiante o los niños deciden cuál va a ser el nombre de este sector. Muy bien, chicas, es importante tener entonces muchos materiales bibliográficos, cuentos, rimas, poesías, periódicos, revistas, etc. en el rincón de la lectura de nuestros niños en el aula. Seguimos y continuamos con el siguiente material. Miren, ¿qué están haciendo aquí estos niños? A ver, observen la imagen. Están observando los dibujos. Muy bien, están. ¿Cómo te llamas, hijita?
La que me dijo, están observando las fotos, las imágenes. ¿Quién dijo? Yo. ¿Cómo te llamas? Yolanda. Muy bien, Yolanda. Están observando imágenes. A ver, Yolanda, a ti misma o alguien más que desee responder. El observar imágenes, ¿qué nos indica? Nos indica que los niños están aprendiendo. Imaginación, Miss. Están aprendiendo, están desarrollando su imaginación. ¿Qué más? Están leyendo Los mediante niños, las imágenes, Miss. muy bien, querida estudiante. Vamos a observar bien a los chicos. Son 3 niños frente a un cuento o un libro con imágenes. ¿Ustedes creen que estos niños están leyendo? No, Miss, están observando las imágenes y a través de ello están No, Miss, solamente están observando. Ya, están observando. ¿Qué más? No Pero están. hablamos. Muy bien, Elizabeth. A ver, Elizabeth. Pueden deducir también, Miss, a través de las imágenes. Están deduciendo, muy bien. Yo les comento, estamos muy bien, estamos yendo muy bien, chicas. Están deduciendo, están observando las imágenes, están imaginando. Los niños de 3, 4 y 5 años, según el currículum, a los 3 años pueden observar, pueden leer las imágenes. El observar una imagen da pie a que el niño está leyendo. Está leyendo. Aunque ustedes no lo crean, los niños de 3, 4 y 5 años sí leen, porque el currículum lo dice así. No es que lean las palabras, no es que lean las letras. Leen las imágenes y luego lo dicen oralmente, aquello que observaron. Porque en el currículum del nivel inicial hay una competencia que dice, lee. ¿Y qué dice esa competencia lee? Dice, cuando el niño lee diversos tipos de textos, combina e integra capacidades como las siguientes. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Entonces, el niño de 3, 4 y 5 años lee imágenes. Lee imágenes de diversos tipos de textos. ¿Cuáles son los diversos tipos de textos que existen, chicas? A ver, recordemos. ¿Qué textos escritos hay o existen? Cuentos, Miss, fábulas. Muy bien, cuentos, fábulas. Solamente cuentos y fábulas, ¿saben cómo nos dijo nuestra compañerita? ¿Cómo? Mis Cuentos, fábulas, historias. Leyendas, historias. Leyendas, fábulas, historias. Mitos, Miss, mitos. Mitos. Rimas. Las rimas. Las revistas también son tipos de textos escritos, ¿verdad? Poesías también. Trabalenguas, Miss. También. O sea, los Obras, textos, Miss. las obras literarias, las revistas, los periódicos, las fábulas, las etc. de cosas que ustedes me han mencionado son textos escritos que no deben faltar en el rincón de la lectura del niño. Cuando el niño observa las imágenes, como bien dice esta competencia, está leyendo. Y cuando lee, el niño, cuando lee estas imágenes, ¿qué hace? El niño dice, estoy viendo a 3 muñequitos corriendo. Entonces está obteniendo información de ese texto. Está describiendo lo que ve, lo que observa. Y además infiere e interpreta información del texto escrito. Claro que infiere. ¿Por qué? ¿Qué es inferir? Por ejemplo, ve a 2 muñequitos que se han caído. Entonces inmediatamente imagina y él dice, seguro se han caído porque su mamá estaba yéndose y estaban corriendo. Seguro que se cayeron porque la silla estaba muy pequeña. Seguro que se cayeron porque algo había que les hizo resbalar. Entonces, infieren información de aquello que están leyendo. Y además dice, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. ¿Por qué? ¿Por qué reflexiona y evalúa la forma del texto escrito? Porque al leer la lectura el niño observa las imágenes de cada hoja, va infiriendo lo que está sucediendo en este cuento o en este material que está leyendo y finalmente dice,
Miss, este cuento a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque el patito al final se puso a llorar. Miss, a mí me gustó este cuento porque al final Pinocho fue encontrado por su papá y se convirtió en humano. Entonces, él mismo reflexiona sobre el contenido del texto que está observando. Y esta es una competencia del currículum del nivel inicial, chicas, ¿ya? Yo las invito a leer este currículum y vayan observando y vayan dando lectura de cada competencia. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas? A ver. Son 6, 7. ¿Nada? Muy bien, chicas. ¿Alguna experiencia respecto a esta competencia, las que están trabajando en aula, las chicas de inicial, como auxiliares, como docentes? ¿Alguna experiencia respecto a esta competencia? ¿Qué han observado, por ejemplo, las que trabajan, por supuesto, cuando los niños van al rincón de la lectura? ¿Cuál es la experiencia que tienen? ¿Ninguna? Sí, Miss. A ver, Nancy. Yo trabajo como auxiliar y la Miss estaba llevando el tema de los animales y sí hizo que fueran al sector de los cuentos y les dio libros para que ubicaran, ¿no? Vieran los animales y contaran, ¿no? Les hizo ver los libros y luego ya los guardaron, los sentó y les preguntó qué es lo que habían visto, ¿no? Y sí, los niños comentaron, ¿no? Algunos vieron vacas, otros maripositas y comenzó la misión: ¿dónde viven las mariposas? ¿Dónde viven las vacas? ¿Cuántas patas tienen las vacas? Y lo que rescaté fue de que un niño en el libro había visto hormigas. Hormigas, y en la hora de salida pues no salen con sus papás y el niño regresó al aula y le dijo a la profesora que había visto hormigas igual que el libro y le dijo: ven Miss, vamos, y dijo ya, y le dijo: pero las hormigas son muy pequeñas, ¿qué hacemos para ver? Una lupa, porque ahí tenemos en el sector de investigación lupas. Cogió una lupa y se fue con la Miss para mirar, y sí, o sea, ayuda bastante, ¿no? Aunque los niños no lean, pero sí leen a través de imágenes y quiere que no les queda, ¿no? Porque el niño hizo esa comparación con lo del libro y lo que vio. Muy bien, Nancy. El niño amplía, entonces, mire, cuánta de la información que percibió de la lectura que realizó con sus compañeros sobre las hormigas, no solamente quedó dentro del aula, sino finalmente la relacionó con algún otro material que tuvo en casa o que tuvo papá. E inmediatamente el niño recoge esa información de papá o de casa y regresa al aula y le dice: Miss, yo además encontré esto sobre las hormigas. Además, le cuento que las hormigas se pueden observar a través de las lupas. Entonces, el mundo intelectual, el mundo de conocimiento del niño aumenta. ¿Es verdad? Entonces, qué importante es que la maestra todos los días le dé la oportunidad de realizar la lectura, que el niño realice la lectura espontáneamente durante la hora del juego libre, todos los días. Qué importante es que este sector de la biblioteca, ese sector de lectura, tenga una cantidad adecuada sobre diversos tipos de textos, no solamente cuentos, sino textos informativos y otro tipo de textos. Entonces vamos a pasar al siguiente PPT. Entonces, ¿qué tipos de lectura existen? Pueden haber más, pero estas son las más importantes a mi parecer. A ver, ¿cuáles son los tipos de lectura que existen y que debemos de tener en nuestros rincones de aula? Hay, por ejemplo, la lectura recreativa. Dice, se utiliza esta lectura como un método de entretenimiento. A ver, ¿quién me dice alguna lectura recreativa que haya leído?
Mira, se utiliza la lectura como un método de entretenimiento. A ver, un ejemplo. Miss, ¿puede ser una revista de, por ejemplo, Condorito? Muy bien, una revista que me haga sonreír, que me haga reír, que me guste, que me apasione, como ella, por ejemplo, nos dice la de Condorito. Otra lectura recreativa. ¿Sobre leyendas? Sobre la leyenda. A ver, pensemos, otra recreativa. Puede ser, ¿no? Quizás a ella le recrea leer leyendas de diferentes culturas. Muy bien. La lectura reflexiva. A ver, ¿quién más? Miss, la lectura del canto como himno nacional. Muy bien, Clarita. Muy bien. Excelente. Ahora, la lectura reflexiva. La lectura reflexiva se obtiene del texto leído, algún mensaje, consejo o enseñanza y se reflexiona sobre él. A ver, alguien que tenga... A ver, Fábulas, Nancy. Miss. Fábulas. Parábolas. Una fábula puede ser. Las fábulas de Esopo, ¿no? Tienen una cantidad de mensajes. Cada fábula tiene un mensaje muy especial para la persona. Nos ayuda a mejorar nuestra vida o nos enseña. Muy bien. Otra lectura reflexiva. Miss, también puede ser la Biblia. Exacto, también la Biblia tiene muchísimos mensajes. Excelente. Ojalá que todos leyéramos la Biblia. A través de las parábolas será, ¿no, maestra? En la Claro, Biblia. a través de las parábolas de Jesús, muy bien. Y así hay una cantidad de textos que nos ayudan a reflexionar, ¿ya? Pasemos. La lectura superficial se lee de manera rápida un texto para conocer su contenido general y saber si será útil o de su interés. A ver, pensemos todas en una lectura superficial. Es una lectura rápida y veloz. Puede ser un aviso publicitario, Un maestra. poema. Muy bien, puede ser un aviso. Miss, Los porque periódicos, lo claro, leemos pasamos. y no a veces algunos no lo tomamos importancia, ¿no? Solo pasamos y ya. Exacto, vamos También caminando pueden por ser la las calle y revistas. vemos las revistas, muy bien. Pasamos por la calle y caminamos y encontramos un puesto de periódicos colgados ahí y nos detenemos solamente segundos. Miramos, observamos el título porque es el más grande, el grandotote con las letras gigantes, el que nos llama la atención. Rápidamente leemos, sonreímos o nos molestamos si nos agrada o no nos agrada y seguimos nuestro camino, ¿no? Es una lectura superficial que fue y pasó, pero también podría ser algún texto que nos obligan a leer y como no nos interesa, lo hacemos de manera superficial. Lectura informativa, chicas, se lee un texto para conocer una información. A ver, dígame un ejemplo de esta lectura. Los avisos, Miss, los avisos. Las Noticias. El periódico, Miss. El periódico. A ver, otra lectura informativa, algo que te informe. Anuncios, propagandas, etiquetas. Ya. Los carteles, muy bien. La lectura musical. Se leen símbolos que reflejan sonidos musicales. ¿Quiénes de ustedes leerán partituras? Seguro en algún momento de la carrera llevarán el curso de flauta dulce, flauta, por ejemplo, cuando yo llevé, dentro de la carrera llevé los cursos de flauta 1 y flauta 2. En el colegio, maestra, nos han hecho tocar. Y teníamos que leerlas y leían las partituras. Ajá, blanca, negra, no sé qué cosas. Ajá, ahí corchea, semicorchea. Sí. Ajá. Un poco complejo, ¿no? Hay que tener bastante habilidad para este tipo de lectura, porque hay que leer y a la vez hay que tocar. Claro. La lectura braille, ¿no? Se utiliza un sistema de lectoescritura que se realiza a través del tacto, ¿no? Para las personas que tienen la discapacidad. ¿Qué discapacidad? Ceguera, de la visión, Miss. De la visión, la discapacidad visual, ¿verdad? Muy bien, chicas. Estos son los tipos de lectura más comunes, las que realizamos casi siempre. Pasamos a la siguiente. Y vamos a observar esta lectura que está aquí.
Miren, esta es una lectura acorde para el nivel inicial porque hay letras y hay pictogramas. Ah, exacto. Hay imágenes y a esto le decimos, pues, es un cuento a través de elaborado a través de un pictograma. A ver, ¿quién nos lee este hermoso cuento? Como si estuviera en el aula de inicial. Buenas noches, ¿me puedo? Yo, Miss. Sí, Yo, a Miss. ver, no, antes de Rosita alguien dijo, puedo. Leticia, Leticia Guevara. Leticia Guevara. Y después va a ser nuestra amiguita, a ver, Leticia Guevara. Nombre, mujer. Ya, Leticia, a ver, escuchamos. Uy, se fue Leticia. No, Miss, Yo, allí Miss. está. Ya, ¿quién fue yo en antes? Acá estoy, Miss. Ah, ya, Leticia, ahí está Leticia, a ver, ya, vamos Leticia. Sí, por favor, un momentito, que la voy a quitar acá el... Ya no te preocupes. Que tengo el icono No, tengo el icono de... La voy a mover acá. La voy a poner. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. A ver, el dinosaurio y el pequeño pez. Ya, un gran dinosaurio que vivía en el bosque llegó hasta un estanque. Tenía tanta sed que comenzó a beber agua y acabó con la mitad. Los peces, preocupados por el dinosaurio, volvieron al día siguiente y terminará de beberse todo el agua del estanque. Fueron a ver al pez rey en busca de ayuda, pero el monarca no encontraba la solución. Al día siguiente, el dinosaurio volvió al estanque dispuesto a beber el agua fresca. Allí vio al pez pequeño y le propuso un trato: hacer una carrera de un lado del estanque a otro. Si ganaba él, se bebería todo el agua que quisiera, pero si ganaba el pez, el dinosaurio se marcharía para siempre. El dinosaurio no tenía duda de ganar porque era muy grande y con solo 3 pasos llegaría al otro extremo. Al comenzar la carrera, el pez nadó tan rápido como pudo, mientras que el dinosaurio, que era muy pesado, iba muy despacio. El pez ganó la carrera y el dinosaurio tuvo que abandonar ese lugar y marcharse en busca de otro estanque. Gracias. Muy bien, Leticia. Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Rosita, que dijo tantas veces yo. Vamos a hacer una segunda lectura, ¿verdad? Cuando nosotros cogemos un material, hacemos una lectura rápida o veloz, y luego nuevamente cogemos el material para hacer una segunda lectura y poder coger lo que nos menciona o poder recoger las ideas principales del texto. A ver, Rosita, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Rosita. compañeras. El dinosaurio y el pequeño pez. Un día, un gran dinosaurio que vivía en el bosque llegó hasta un estanque. Tenía tanta sed que comenzó a beber y acabó con toda la mitad. Los peces, preocupados porque el dinosaurio volvía al día siguiente y terminara de beberse todo el agua del estanque, fueron a ver al gran pez en busca de ayuda. Pero el monarca no encontraba la solución. Al día siguiente, el dinosaurio volvió al estanque, dispuesto a beber el agua fresca. Allí vio al pez pequeño y le propuso un trato: hacer una carrera de un lado del lago al otro. Si ganaba, él se bebería toda el agua que quisiera, pero si ganaba el pez, el dinosaurio se marcharía para siempre. El dinosaurio no tenía duda de ganar, porque era muy grande y con solo 3 pasos llegaría al otro extremo.
Al comenzar la carrera, el pez nadó tan rápido como pudo, mientras que el dinosaurio, que era muy pesado, iba muy despacio. El pez ganó la carrera, y el dinosaurio tuvo que abandonar ese lugar y marcharse en busca de otro lago. Ya mismo. Muy bien, Rosita, muy bien, Rosita. Rosa, ¿qué eres, hija? Robles, Miss. Ya, a ver, chicas. Robles Mota. Muy bien, Robles Mota. Muy bien, este texto que han leído sus compañeras, ¿qué tipo de texto es? A ver, vamos a pensar. ¿Cómo? El recreativo. Es un texto recreativo. Pictograma, Miss. Es un pictograma, muy bien. Es un texto, también ustedes me dicen recreativo, ¿no? Porque les ha recreado un contexto con diferentes personajes sobre una acción imaginativa, ¿verdad? Porque dinosaurios con peces existen para alguna actividad, alguna carrera actualmente. No, ¿verdad? Es un texto imaginativo, un texto que nos hace recrear. Exacto. Pero en este texto también nosotros podemos buscar algún tipo de información que más nos interese. A ver, ¿qué es lo que más les ha interesado de este texto? La carrera. La carrera. Que se suscitó una carrera. ¿Por qué motivo se suscitó una carrera? Por el pozo de agua. Por el pozo de agua, muy bien. ¿Qué pasaba con ese pozo de agua? Por el estanque, por el estanque. Por el estanque, por el pozo de agua. Ya. ¿Qué pasaba con ese estanque, con ese pozo de agua? Querían beber el agua. Se iba a acabar el agua, esta agua se iba a acabar y no beneficiaba a los peces, ¿verdad? Así era, ¿verdad? Ajá. No beneficiaba a los peces, muy bien. ¿Quién se sintió ganador antes que empezara la carrera? El dinosaurio. El dinosaurio. ¿Por qué? Porque era grande. Se sentía fuerte, grande, como lo veía el pequeño. Porque se creía más veloz que el pez tan frágil. Con solo como le vio al pez pequeño y frágil. Muy bien, Pensó muy bien, ganar. todas las que han participado, muy bien, entonces vamos a esperar siempre el turnito, ¿ya? Muy bien, pero todas han participado excelente. Qué importante, porque el otro se sentía muy grande, muy fuerte, capaz de ganar a su competidor porque era tan pequeñito que no iba a poderlo hacer. Pero no se dio cuenta de qué. ¿De qué no se dio cuenta el dinosaurio? Que el pez era más veloz que él, ¿no? Porque el pez vive en el agua. Excelente, Elizabeth. Porque el pez era más pequeño y además su hábitat es el agua. Y el dinosaurio no. Entonces, miren cuánta información han sacado ustedes de este texto y cómo han ido analizando e infiriendo muchas de las preguntas que he ido realizando. Muy bien, chicas, excelente. Estamos haciendo el ejercicio del hábito lector. Vamos a pasar al siguiente texto. A ver, este es un texto informativo. ¿Quién nos lee este texto informativo? A ver, ¿quién está por ahí? Con muchas ganas de participar. A ver, Elena. Yo, Miss. Elena, muy bien, Elena. Ya, ok, Por Miss. favor, levanten la mano para hablar. Recién no se cruzan todas las voces. Los dinosaurios. Los dinosaurios habitan la Tierra hace millones de años. Vivieron antes de que hubiera gente. Se parecían a un grupo de animales que aún viven. Estos animales se llaman reptiles. Las serpientes, los lagartos y los cocodrilos son reptiles. Los dinosaurios carnívoros tenían los dientes grandes y afilados que les servían para comer la carne de otros animales, mientras que los dinosaurios herbívoros solo comían plantas. Estos tenían dientes planos para arrancar y moler las plantas. El Tiranosaurio Rex es el más famoso carnívoro y su nombre significa lagarto terrible. Hoy los dinosaurios ya no existen, pero puedes aprender mucho de ellos.
Muy bien, Elenita. La siguiente participante, por favor, una segunda lectura al texto. ¿Puedo leerlo? Miss, yo levanté la mano. A ver. Luz, Elena. Ajá, sí, Miss, buenas noches. Buenas noches. Los dinosaurios. Los dinosaurios habitaban la Tierra hace millones de años. Vivieron antes de los que hubiera gente. Se parecían a un grupo de animales que aún viven. Estos animales se llamaban reptiles. Las serpientes, los lagartos y los cocodrilos son reptiles. Los dinosaurios carnívoros tenían los dientes grandes y afilados que les servían para comer la carne de otros animales. Mientras que los dinosaurios herbívoros solo comían plantas. Estos tenían dientes planos para arrancar y moler las plantas. El tiranosaurio Rex es el más famoso carnívoro y su nombre significa lagarto terrible. Hoy los dinosaurios ya no existen, pero puedes aprender mucho de ellos. Muy bien. ¿Este texto podrá ser útil para el nivel inicial? ¿Les parece? Sí, Miss. Muy bien, Luz Helena. ¿Por qué? Porque los niños les gustan mucho los dinosaurios. Incluso hay niños que les gustan que les obsequien dinosaurios. Acá en Piura llegó llegó un circo de puros dinosaurios. Y varios niños le han visitado, ¿no? Ese circo de puros dinosaurios. Y bueno, se ponen, o sea, son grandotes, ¿no? Grandotes, y debajo se pone una persona, ¿no? Para poderlos mover. Y los niños pensaban que los dinosaurios son los que mismos se movían, ¿no? Pero yo les explicaba que ellos se movían al ritmo porque debajo había una persona. Pero sí, Miss, ucha, qué grandote. Muy bien, Luz. Entonces, este circo permite a una maestra elaborar un proyecto de aprendizaje denominado, y los niños escogen el título, no la maestra, pero la maestra ya está con la idea de recoger el interés del niño respecto al tema de los dinosaurios. Entonces, la maestra, ¿qué hace dentro de este proyecto? Busca textos donde haya información acerca de los dinosaurios, cuento de dinosaurios, etcétera, y estos van al rincón de la lectura. ¿Para qué? Para que el niño tenga mayor información sobre estos seres que existieron hace millones de años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el que han leído sus compañeritas, es un texto informativo para un niño acorde a 4, 5 y 3 años, es capaz de poderlo entender. Hasta para nosotras mismas, porque ¿quiénes o como yo sabíamos algo más de los dinosaurios? Hay veces algunas no nos llama mucho la atención este tema, otras sí. Por ejemplo, con este pequeño texto ya me enteré que existía el tiranosaurio Rex, que era un carnívoro muy famoso en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, chicas, vamos a continuar con otro texto más. Miren, otro tipo de texto informativo para niños del nivel inicial. ¿Quién nos acompaña en la lectura? Qué interesante, hay 58 participantes esta noche. Esperemos que esta clase nos ayude a recrear nuestra imaginación y aprender un poco más acerca de la lectura. A ver, ¿quién nos ayuda a la lectura? A ver, Lilia González. Miss. Muy bien, Lilia. Miss, buenas noches. Muy buenas noches. Los leones. El león es uno de los felinos más grandes del mundo. El león es un mamífero, ay, no se entiende mucho, Miss, es que estoy cieguita. Nuevamente repite. Un mamífero quiere decir que tiene sangre tibia y pelaje. El león come carne porque es un carnívoro. El león tiene una melena grande y peluda para poder asustar a los otros animales. El león puede correr muy rápido para poder seguir su presa.
Los leones viven en grupo llamado manadas. Muy bien. ¿Alguien nos da la segunda lectura? Yo me... Giovanita. Ya. Los leones, el león es uno de los felinos más grandes del mundo. El león es un mamífero. Un mamífero quiere decir que tiene sangre tibia y pelaje. El león come carne porque es un carnívoro. El león tiene una melena grande y peluda para poder asustar a otros animales. El león puede correr muy rápido para poder seguir su presa. Los leones viven en grupos llamados manadas. Gracias, Miss. Muy bien, Giovanna. Entonces, ese es un texto informativo para niños de 3, 4 y 5 años y demás edades acerca de los leones. Para yo poder sacar información de aquello que le he leído al niño, porque es un texto más escrito que gráfico, entonces la maestra de hecho ha leído al niño este texto escrito y pregunta, ¿cómo es el león? ¿Qué responderían ustedes? ¿Cómo es el león? Grande y peludo. Bien. ¿Qué comen los leones? Carne. Carne. ¿Cómo viven los leones? En manadas, Miss. En manadas, muy bien. Miren las respuestas tan simples que se pueden realizar acerca de este texto informativo y también podríamos hacer preguntas mucho más complejas. Y más adelante vamos a ver el tipo o los niveles de lectura que existen. Muy bien, chicas, hasta ahí nos hemos divertido, todas. Hemos leído cuentos y textos informativos muy importantes para la edad de nuestros niños del segundo ciclo. Vamos a pasar con el siguiente material. Entonces, existen 3 niveles de lectura. Yo sé que también en algún curso han llevado. Hay un nivel literal, un nivel inferencial y un nivel criterial. La lectura literal constituye predominantemente en el ámbito académico, es un nivel básico de la lectura centrado en las ideas y la información que está explícitamente expuesta en el texto. La lectura literal es reconocimiento de detalles, nombres, personajes, tiempos y lugar del relato. Reconocimiento de la idea principal de un párrafo o de un texto. Identificación de secuencias de los hechos o acciones y identificación de relaciones de causa o efecto. Identificación de razones explícitas relacionadas con los hechos o sucesos del texto. Los más importantes de este nivel literal son los hechos explícitos. ¿Ya? Lo que rápidamente se puede observar de la lectura. Ese es el nivel literal. La lectura inferencial o nivel inferencial se constituye la lectura implícita del texto y requiere un alto grado de abstracción por parte del lector. Las inferencias se constituyen cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado local o global del texto. El objetivo de la lectura inferencial es la elaboración de conclusiones y se reconoce por inferir detalles adicionales, inferir ideas principales no explícitas en el texto, inferir secuencias de acciones relacionadas con la temática del texto, inferir relaciones de causa y efecto, partiendo de la formulación de conjeturas e hipótesis acerca de idea o razones, predecir acontecimientos sobre la lectura y a interpretar el lenguaje figurativo a partir de la significación literal del texto. ¿Cómo se come mi cesta? El nivel inferencial está relacionada con la lectura implícita. Es aquello que yo no observo rápidamente en el texto, que tengo que pensar, tengo que tener un nivel de abstracción para poder responder a las preguntas que me realice yo misma o me realice. ¿Ya? El nivel criterial es la lectura de carácter evaluativo, donde intervienen los saberes previos del lector.
su criterio y el conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde una posición documentada y sustentada. Los juicios deben centrarse en la exactitud, aceptabilidad y probabilidad. Pueden ser de adecuación y validez. ¿A qué se refiere esto? Al nivel valorativo que yo le doy a la lectura. ¿Te gustó, no te gustó? ¿Por qué te gustó? Y si hubiera acabado de esta manera, ¿y cómo te hubiese gustado que termine el texto? ¿Ya? Son los 3 niveles de lectura que se trabajan en el nivel inicial, en toda actividad que la maestra haga respecto al cuento, a la lectura de un cuento. Ahora pasamos al siguiente material. A ver, ¿quién nos lee este hermoso cuento de la rana? A ver, chicas, ¿quién nos puede leer este cuento que estoy estudiando? A ver, ¿quién es? Katia. A ver, Katia. Nalia. Katia, ¿verdad? Nalia. Nalia. ¿Nalia qué? Crisóstomo. Ya, muy bien, Nalia. Por favor, levanten la mano para que les cedan el micrófono. A ver, Nalia. Ya, mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Voy a leer. Buenas noches. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente, buscando su ansiedad y autoansiedad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente. Y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás le aprobaban y reconocían que era una buena rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraba de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores. Y sentía que todos los aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzo hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que buena rana, que parecía pollo. Ya, mis gracias. A ver, hemos entendido. Hagamos una segunda lectura y vamos a entender mejor, chicas. A ver, ¿quién nos ayuda a leer por segunda vez el texto? Yo, misita, Magali. Magali Ramírez, a ver. A ver, Magali. ¿Me escucha, misita? Buenas noches. Te escuchamos, Magali. Haz lectura, Magali. Me apagan el micro, misita. ¿Quién le apaga el micro? A ver, por favor, déjenle el micro a Magali. Ya, misita, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás lo aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraba de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas
y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores y sentía que todo la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica. Se dejaba arrancar las ancas y los otros se le comían y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana que parecía pollo. Ya, misita. Muy bien, Magali. Entonces, chicas, frente a esta lectura vamos a responder a las preguntas literales. Decíamos que las preguntas literales eran explícitas, ¿no? Que se observan rápidamente en el texto que realizamos. Por ejemplo, una pregunta del nivel literal es, ¿quiénes son los personajes de esta narración? Muy fácil, ¿no? Porque es explícito, está ahí, se puede observar rápidamente. A ver, Sara. Mis buenas noches. La rana, ¿no? La rana. ¿Quién es más? ¿Hay alguien otro que haya participado ahí? ¿Nadie más? Solamente nos hablan de la rana, ¿verdad? Y hablan de algunas otras personas que la aplaudían, que la admiraban respecto a las ancas que tenía. Pasamos. ¿Dónde tiene ocurrencia este hecho? ¿Dónde creen que tiene ocurrencia este hecho? Dice ahí en el texto, ¿se puede observar? Chicas, a ver, ¿tiene ahí? ¿Dice en qué lugar sucedió esta historia? No, no dice, no dice, entonces entonces está implícito. Entonces imaginamos, como decimos implícito, imaginamos que era en un estanque, ¿verdad? Pero en el texto no está. ¿Cuál es la idea principal de este texto? También está explícito. Se puede observar rápidamente cuál es la idea de este texto. A ver, ¿quién nos responde? Que la rana quería ser auténtica. Muy bien, que la rana quería ser auténtica. Entonces, ¿qué significa la palabra auténtica? Única. Como ella misma. Como ella misma, única, muy bien. Entonces, facilísimo, ¿no? 20 para todas, carita feliz. Entonces, son preguntas literales, muy fácil de poder encontrar la información que yo necesito para responderlas. Ahora, pasamos a este PPT. ¿Qué pasó aquí? No puedo ver. Sarita está ahí. Muy bien. En la lectura inferencial, el lector debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los hechos que determinan esa actitud en el personaje? ¿Por qué creen que la ranita quería mostrarse auténtica? ¿Por qué creen? A ver, ¿quién nos responde? La lectura, el nivel inferencial quiere decir que la maestra, la persona que va a responder debe tener un nivel de abstracción un poquito más elevado, ¿no? Tiene que buscar la información implícita en el texto. A ver, ¿por qué creen que la ranita quería ser auténtica? Porque era vanidosa ver, Sarita, y quería sobresalir. Karen. Sí, Miss, digo, por lo que era muy vanidosa quizás y siempre quería sobresalir. Muy bien, Sarita. A ver, otra persona más. ¿Por qué creen que la... No se quería a sí A ver, misma. Karen. A ver, Karen me respondía, creo.
Miss, yo respondí. Miss, Ya, yo Karen. te respondí, Miss. Muy bien, Karen y Sara. A ver, ¿quién más? ¿No hay más? ¿Por qué creen que la ranita quería ser auténtica? ¿Por qué quería mostrar esa autenticidad a las personas, a los demás personajes? A ver, Sarita. Miss, porque tal vez la ranita no estaba segura, ¿no? Tenía baja autoestima y quería ella ser vanidosa y quería, ¿no? Demostrar a la gente o a los que estaban a su alrededor de que ella podía ser auténtica, única, y porque yo pienso que tenía autoestima baja y quería llamar la atención. Muy bien. Ella infiere, cree, piensa, hipotetiza de que ella era muy vanidosa, quería llamar la atención de la gente y quería demostrar lo mejor de ella misma por la baja autoestima que tenía. Es su inferencia, es lo que ella piensa, ¿verdad? Ahora, ¿qué esperaba la rana ser considerada por los demás? ¿Qué esperaba esa ranita? ¿Cómo quería que la reconocieran las demás personas o los demás personajes? Que la admiraran, ¿no? La Exacto. ranita quería que la admiraran y quería que le valoraran por lo que era ella, ¿no? Por eso que ella llamaba la atención de esa manera, o sea, al vestirse, al mirarse al espejo, ¿no? Quería, aquí yo entiendo, a mi parecer, ¿no? Que la ranita, o sea, al margen de que era vanidosa y todo, quería que la halagaran, ¿no? Quería que la halagaran y quería ser auténtica a los demás. Muy bien. Bien, Elizabeth. La ranita quería ser halagada y frente a los demás quería ser reconocida, ¿no? Por lo que ella era. Muy bien, son sus apreciaciones, es lo que ella infiere. ¿Quiénes eran los posibles admiradores de la ranita? ¿Quiénes creen que eran los posibles admiradores de esta ranita? Infieran, Los chicas. los demás animales que estaban a su alrededor. Muy bien. Las demás ranas. Las demás amigas que tenía. Las demás, Los demás amigos muy bien. ranas. Otras ranitas. Infieran, chicas. ¿Dónde viven estas ranitas? Elizabeth, a ver. En el estamis. En el estanque, ¿no? Ya, pero entonces en ese estanque solamente vivirán ranitas. No, también Todo viven tipo otros de animalitos, no todo tipo. Por ejemplo, viven otros, los grillos, etcétera, ¿no? Otros animalitos. Por eso que ella quería ser admirada por todos y se dejaba pues arrancar, ¿no? Su lomito para que digan que ella es buena, ¿no? Aparte del margen de todo, la ranita quería ser simpatizar a todos, ¿no? Simpatizar a todos y dejándose también lastimar por los demás, ¿no? O sea, debió tener un poquito más de autoestima, pero creía ella sí que va a simpatizar a todos, ¿no? Muy bien. Si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido? Creo yo que la ranita se sentiría contenta, ¿no? De lograr su cometido, ¿no? De que la vieran como ella es. Muy bien. ¿Alguien más Miss, si hubiera elevado más su autoestima o su ego también. Muy bien, si hubiera elevado más su autoestima, su ego. ¿Cómo se hubiese sentido la ranita al haber conseguido ser admirada por los demás? Feliz, Miss, porque si hubiera sentido Feliz. alegre, porque logró, ¿no? Su objetivo y su ego se levantaba también más y se sentía más segura de sí misma también, Miss, porque eso es lo que quería. Muy Estabilidad bien. emocional.
Muy bien. Entonces, chicas. Nirvana, a ver, Nirvana. Nirvana creo que vi, o Aleida. A ver, Aleida, ¿qué crees que la ranita hubiera conseguido al ser admirada? ¿Cómo crees que se hubiera sentido? Aleida, yo la observé su nombre. Ya, muy bien, vamos a seguir avanzando entonces. Estas preguntas son del nivel inferencial. Ahora pasamos a las preguntas del nivel criterial. ¿Por qué la rana busca su autenticidad en un espejo? ¿Por qué creen que la ranita busca su autenticidad en un espejito? Ser auténtica frente a un espejito. Para poder conocerse ella misma primero. Se vea bonita. Muy bien, porque era bonita para conocerse primero ella. ¿Creen Tenía que ser ustedes? segura. ¿Quería sentirse segura? Sí, Ya, por eso se muy bien. miraba, porque desconfiaba, ¿no? A veces la gente te puede decir, ay, estás bonita, pero si no te ves, mejor era comprobarlo y por eso quería sentirse segura misma de ella y por eso se miraba todos los días en el espejo o algo así. Muy bien. Se quería sentir segura antes de que alguien le diga algo. Muy bien. ¿Alguien más quisiera participar sobre esta pregunta? ¿Por qué la rana busca ser auténtica o verse auténtica frente a un espejo? A ver, Elizabeth Quesada. Ella buscaba sus cualidades, ¿no? Cuando uno se mira al espejo, la ranita buscaba sus cualidades y se veía ella bonita. Entonces quería transmitir a los demás que ella era bonita. Quizá, bueno, ¿no? Recorriendo al teoría y la imaginación, quizá le decían que no era simpática, ¿no? Entonces ella decía, bueno, me voy a mirar al espejo y ella se creía, bueno, bonita, pues, ¿no? Y por eso quería demostrar a los demás lo que ella tenía, la ranita. Ujú. Y ahora yo les pregunto a nivel criterial. ¿Les gustó la historia? ¿Qué han aprendido de esta historia? A ver, ¿les gustó la historia? La historia, sí. Wendy, a ver, Wendy. La historia es Paso. interesante, ¿no? Nos hace reflexionar que nosotros debemos valorarnos como somos, ¿no? Y debemos sentirnos seguras, nosotros mismos, no esperar de las demás personas. Si tú te sientes primero tú segura, ¿no? De repente lo después que te diga la gente o como tú lo tomes ya no te va a importar mucho, ¿no? Porque tú sabes cómo eres, ¿no? Muy bien, Wendy, es su apreciación crítica respecto a la historia. A ver, ahí hay dos manitos alzadas. Yo no puedo ver los nombres, a ver, solamente veo las manitos. A ver, ¿quién participa de estas dos manitos? A ver, chicas. Miss, yo A ver, Karen. A ver, muy Miss, bien, Karen. a mí no me gustó el cuento. ¿Por qué, hija? ¿Me escucha, no, Miss? Sí, sí te A mí escucho. no, Miss, no me gustó porque la ranita, quería aparentar, ¿no? Ante los demás, o sea, tenía una baja autoestima, a mi parecer, porque uno no hay que ser una cosa, lo que nosotros mismos somos hay que serlo, ¿no? Y no estar para los demás, demostrar que den su opinión de nosotras mismas. O sea, querernos más a nosotras mismas. Muy Eso, bien, Miss. esa es su crítica respecto a la historia. No le ha gustado esta historia porque ya lo dijo ella, ¿no? Yo debo quererme primero a mí misma y casi poco me debe importar lo que los demás piensen de mí. Lo importante es sentirme yo muy feliz de lo que soy. A ver, hay otra participante más. Miss, Elizabeth. El rey del cuento tiene dos, positivo y negativo, ¿no? A ver, Elizabeth. El positivo es que debemos ser como somos y negativo no debemos aparentar ante los demás lo que no somos, ¿no? Debemos ser auténticas tal y como somos. Y la ranita no era auténtica, ¿no? Ella quería aparentar lo que no era. Aparentar, ser natural.
Muy bien, Karen. Ahí tiene dos cosas, dice para ella, positivo y negativo, ¿no? Lo positivo es que aprendió algo de esta historia. Elizabeth, Miss. Elizabeth, disculpa. A Elizabeth. Ya. Y también tiene lo negativo, ¿no? No podemos aparentar algo que no somos. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna postura crítica frente a esta narración que hemos leído? Buenas noches, Miss María Esther. María Esther, a ver. Muy bien, María Esther. Miss, cuando la ranita se mira el espejo, a veces, bueno, lo que yo entiendo, mirarse al espejo es mirarse a uno misma, ¿no? Porque el espejo nos va a mostrar tal como somos nosotros. Entonces yo entiendo que a través del espejo nos vamos a ver, ¿no? De repente las personas nos pueden decir muchas cosas, pero si no el espejo para mí es mirarse a uno misma, mirarse el alma, cómo es interiormente uno. Y lo más importante es en las personas es lo que realmente somos, y lo interior es lo que vale. No, lo exterior no, Miss, lo interior, ¿no? Tener lo interior, lo que uno vale. Y todas las personas tenemos un valor muy importante. Yo veo así esa reflexión, Miss, que cuando uno se mira el espejo, uno se mira. Eso es todo, Miss. Muy bien, muy bonita tu apreciación crítica, ¿no? Podemos verlo de afuera, pero no podemos ver con el espejo lo que está dentro de nosotros, ¿no? Lo que nos hace vivir aquella espiritualidad que muy pocas personas conocen de nosotros. Muy bonita tu apreciación. Miren, todas las apreciaciones críticas son, muy bien, todas las apreciaciones críticas son interesantes, son válidas, al igual que en el aula. Los niños, cuando responden si te gustó o no te gustó y por qué no te gustó, por qué si te gustó, también son válidas y hay que aplaudirlas, porque es un pensamiento de nivel muy alto. Para poder yo criticar una lectura, debo haber comprendido y haber abstraído información. Nadie da una crítica de algo que no entendió. Yo vi otra manito alzada, me gustaría que participe, a ver. Miss, ¿puedo participar? Sí, Amelia. Miss, yo lo entendí de diferente manera el cuento, Miss. A ver, mira, ella entendió de diferente manera. A ver, vamos a escucharte. Yo lo entendía de que la ranita se miraba al espejo porque ella al verse al espejo, pues ella se veía radiante, hermosa, bonita, ¿no? Y quería que los demás la reconocieran tal cual ella se miraba en el espejo. Mas no lo sentí de que ella tuviera baja autoestima, porque a veces hay personas así que cuando se ven, se quieren demasiado, se ven y dicen, wow, estoy hermosa, estoy bien, estoy bella, y quiero que los demás vean que lo hermosa que soy, que me reconozcan, ¿no? Que es popular, que quiere ser popular, ¿no? La ranita quiere ser popular porque yo aprecié a que ella se ama a sí misma, pero quizás el ego le gana, ¿no? Pero no es que, yo lo sentí de que no es que ella no se quisiera. Bueno, así yo lo interpreté. Muy bien, es válida tu respuesta, hija. La respuesta de todas son válidas, porque es un nivel criterial, es un nivel muy alto acerca de la comprensión de un texto. Por ejemplo, chicas, hay muchos errores que cometemos las maestras cuando leemos un cuento. Por ejemplo, trabajamos el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Había una vez una niñita que estaba vestida de rojo y que tenía una capucha roja y la mamá le mandó una canastita, pancitos para llegar a la casa de la abuelita. Pero en el camino se encontró con el lobo y el lobo le despidió del camino y ella se fue por otro camino muy largo y el lobo se fue por un camino muy corto y llegó primero a la casa de la abuela y se vistió con la ropa de la abuela y la escondió a la abuela en un ropero. Llega la Caperucita, toca la puerta, el lobo finge la voz de la abuelita y ella cree en esta voz, ingresa. Y el lobo, con tantas preguntas y respuestas entre estos dos, el lobo casi intenta comerse a la Caperucita. Preguntas literales. ¿Quiénes son los personajes del cuento? La Caperucita, la abuelita. El lobo y la abuelita. El lobo y la abuelita, excelente. Entonces, ¿dónde creen que sucedió el hecho? En el bosque. En un bosque. En el bosque. Ya, muy bien, en el bosque. ¿Qué llevaba Caperucita? Panes. Panes. En una canastita. ¿Cómo estaba vestida Caperucita? Con una capita roja. Caperuza roja.
Con una capucha o ropita roja. caperuza Muy bien. roja. Muy bien. Entonces, chicas, esas son preguntas literales, fácil de responder. Ahora las inferenciales. ¿Por qué la Caperucita tomó el camino más largo y no el corto? Porque el lobo le había dicho que vaya por allá más, o sea, más largo, para que ella de repente se demore, ¿no? En llegar a la casa de la abuelita, y entonces él decidió el corto para poder ir a la casa de la abuelita para comérsela, pero como no la encontró, él se disfrazó y bueno, le esperó a la Caperucita Roja porque después llegó. El lobo se lo comió. Muy bien. El lobo le engañó. Porque el lobo la engañó, ha inferido. Estás infiriendo, muy bien. Mira, es una pregunta un poco más compleja. ¿Crees tú que la Caperucita Roja, al ir por el camino más corto, hubiese llegado primero que el lobo? Sí, Miss. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un camino corto. O sea, no, Miss. Es más, o sea, es más rápido Porque para poder llegar lo- por el corto. Que es mucho más rápido, ¿ya? No, Miss, porque el lobo es más rápido y camina o corre más rápido que la Muy bien. niña. Entonces, miren, estas preguntas que uno hace, nos hace primero pensar, nos hace analizar para yo poder hipotetizar y dar mis respuestas. A eso decimos preguntas inferenciales. Nunca hagan preguntas, ¿y por qué te gustó que el lobo se comiera la Caperucita? Sí. ¿Y te gustó que la abuelita se escondiera debajo de la cama? No. O sea, no hagan preguntas dicotómicas. O sea, no hagan que el niño responda sí o no, sino que estas preguntas sean abiertas. ¿Y por qué? Siempre hagan el por qué. Después que el niño le responda un sí o un no, ustedes digan, ¿y por qué sí o por qué no? Ahora, pregunta criterial. ¿Estuvo bien que la Caperucita obedeciera al lobo? No, Miss. No, Miss, no estaba bien. ¿Por qué? Porque el peligro y porque uno, o sea, de entender ahí que los niños nunca deben obedecer lo que la mamita le indica, tiene que hacer eso, no obedecer a extraños, ¿no? Eso es lo que de entender. Yo entiendo así el cuentito para los niños. Muy bien. Entonces, ahora otra pregunta criterial. ¿Tú harías lo mismo que hizo la Caperucita Roja? No, Miss, ya no haría eso ya. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que el peligro que hay, entonces ya no lo volvería a hacer ya. Muy bien. Entonces, la lectura que yo haga o el cuento que yo haga, no solamente que termine en lo que dice en la historia y la Caperucita fue muy feliz, sino que esta lectura que ella hizo, reflexionó con su estudiante, reflexionó con los alumnos o los niños, también trascienda a su vida práctica, a su vida diaria. La compare A su vida con su personal del niño, claro. Exacto, la compare con su vida personal, con su vida de familia. Y así la lectura va a ser mucho más rica porque va a ampliar mayor conocimiento. Miren, entonces, sí, es importante, Miss, que nosotros a través de los cuentos tenemos que hacer que los niños entiendan por qué, o sea, el mensaje directo que va, ¿no? Ahí en la Caperucita, el niño, nosotros tenemos que transmitir al niño que tiene que obedecer lo que la mamita dice y no distraerse en el camino porque hay muchos peligros y todo eso. Entonces, los niños captan eso y ya crecen así obedientes, ¿no? Y saben ya qué es peligro, porque hoy en día a veces hay personas desconocidas que tocan la puerta, se entran a la casa, tantas cosas que están pasando. Entonces nosotros tenemos que de cada cuento tenemos que sacar la reflexión. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿A dónde queremos llegar? Y lograr eso, me dicen el niño. Muy bien, María Esther, muy bien. Entonces, chicas, qué importantes son las lecturas desde las edades muy pequeñas. No es que el niño no sepa leer, el niño muy bien lee las imágenes, las figuras que tiene un texto y encima que están acompañadas por letras o palabras. Qué importante es que la maestra sepa hacer preguntas literales, inferenciales y criteriales. Y que estas preguntas criteriales respondan también a su vida diaria y las compare con su vida diaria para que lleven un mensaje.
Qué importante es tener en el aula un rincón de lectura con diversos tipos de textos, no solamente cuentos, pero textos también bien cuidados, no con cuentos rotos, pastas rotas, hojas dobladas, porque si no, esto sería un mal modelo para los cuentos que él tenga o libros que él tenga en casa. Qué importante es que una maestra lea constantemente, porque si la maestra no lee, no va a poder formular preguntas adecuadas cuando termine la lectura de algún texto. ¿De chicas? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Para qué les sirve esta clase, chicas? A ver, al menos una o dos. Para interpretar cada texto, Miss. Yo lo entiendo así. Muy bien, ¿para qué nos sirve lo que aprendimos hoy, chicas? Para practicarlo con nuestros niños. A ver, Sara. Para poder transmitir a nuestros niños, y tanto como en casa a nuestros hijos o también a nuestros alumnos en un futuro, ¿no, Miss? Para eso es eso. Ajá. Hay algo muy importante, muy bien, Sarita, algo importante. ¿Para qué hemos aprendido qué es la lectura? Tipos de lectura o niveles de la lectura. Yo también pienso que hemos aprendido a cómo leer el cuento a los niños y qué preguntas hacerles, ¿no? Como es literal, inferencial o críticas, las preguntas. Muy bien, entonces, chicas. Sara, ya terminó la... Sí, muy bien, sí, muchísimas gracias, chicas. Ya tengo otra clase que hacer en 10 minutos. Que Dios las bendiga muchísimo y gracias por las palabras de aliento. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, mil bendiciones. Gracias, maestra. Cuídese mucho.